Iniciaremos el tema reguladores de caudal para turbinas hidráulicas. Estos elementos son también denominados gobernadores de las turbinas. Tenemos inicialmente la presentación de dos tipos de reguladores. Uno, este es el regulador con resortes, llamado también regulador de Hartung-Kühn. Este otro es un regulador hidráulico basado en el principio de James Watt. Se atribuye a él la invención de este tipo de regulador, por lo cual se denomina también regulador de bolas o regulador de Watt. Se atribuye a James Watt, un químico escocés, la invención del regulador de Watt, basado en la fuerza centrífuga de dos esferas metálicas que al girar en torno a un eje, en función de la fuerza centrífuga que tienen las masas, se aleja o se acerca cada vez más a la parte central. El movimiento de estas bolas permite que se desplace este mecanismo y que actúe sobre este accesorio del regulador que permite modificar ligeramente la posición de lo que se denomina también el manguito. Entonces, en función del número de revoluciones al que gire estas masas giratorias, se suspenderá o se bajará la posición de este punto, arrastrando consigo todo el mecanismo que permite trabajar el regulador. Para empezar esta explicación, empecemos suponiendo que se produce este fenómeno. La corriente de absorción está bajando, es decir, menos potencia está siendo exigida a la turbina. Al producirse eso, va a producirse un incremento de la velocidad que hace que estas masas giratorias se alejen del centro, accionando todo el mecanismo que podemos ver en este sector de la siguiente forma. Obsérvese cómo se mueve el mecanismo. Volvamos a ver. Bien, este sistema o mecanismo que tenemos para explicar cómo funciona el regulador consta de un cárter lleno de aceite que tiene conectada una bomba que continuamente está introduciendo aceite a presión a este punto medio M del émbolo. El aceite que está en este sector no tiene orificio de salida, por lo cual aparece confinado. Entiéndase que todo el sistema está trabajando sumergido en aceite. Cuando decimos que la carga está bajando, significa que el par motor en el eje turbina generador ha disminuido. Por consiguiente, el generador tiende a girar con mayor velocidad y al girar todo el conjunto turbina generador con mayor velocidad, ha de producir que estas masas giratorias se alejen del centro. Veamos qué sucede. En el mecanismo, las masas giratorias se han alejado del punto medio, arrastrando el collar del émbolo y la varilla ABC hacia arriba. Por el punto B se mueve todo este sector y con él los dos émbolos hacia la parte superior. El aceite que estaba en el cárter y que era impulsado por este servomecanismo ingresa ahora en esta parte de la cámara del émbolo y sale por el punto superior y se introduce en la parte izquierda del émbolo principal.
el aceite que está ingresando en este sector obliga a que este émbolo principal que tenemos acá se desplace hacia la derecha, esto es, en el sentido del cierre. Y obviamente con ello actúa todo el distribuidor de la turbina Francis que está representándose en este sector. El aceite que estaba en esta parte sale por este orificio, se introduce ahora en la parte inferior y como se ha liberado esta salida, vuelve al cárter. Asimismo, el aceite que estaba en la parte superior del émbolo, al ser este empujado hacia arriba, sale por este orificio y se desplaza hacia el cárter, produciéndose un circuito cerrado en el cual el aceite está trabajando como un líquido hidráulico para accionar este mecanismo. Todo este sistema tiene por finalidad que esta señal que se tenía al principio al moverse este regulador centrífugo hacia arriba y otorgar a la varilla ABC una señal obviamente débil, con este mecanismo hidráulico que tenemos con todo el émbolo, más el émbolo principal, produzca una señal vigorosa y fuerte capaz de mover el anillo de Alabes del distribuidor de la turbina Francis para producir en este caso un cierre de la turbina. En la parte derecha de este gráfico podemos observar una variación de la potencia delta P. Es un incremento de la potencia que produce una disminución de la velocidad y que se atiende con un incremento de la misma. Como podemos ver acá, tenemos una curva que está representando un delta V, que es la variación de la velocidad, y hasta el tiempo t sub 1, en el cual se consigue atender este delta de potencia, la velocidad se ha incrementado. Inmediatamente que ha llegado a este punto, continúa el proceso sin poder detenerse y se produce ahora un delta P negativo, que corresponde ahora a una disminución de la velocidad que, como podemos ver en este gráfico, produce una oscilación en el tiempo que no se estabiliza. Se produce una variación de potencia, inmediatamente una variación de velocidad y se repite el proceso, de modo que para que este regulador funcione son necesarios además otros elementos que permitan atenuar la variación de estas dos curvas. Supongamos ahora este nuevo regulador en el que se ha añadido un elemento que permite un retorno de la señal y motivo por el cual recibe el nombre de regulador con retorno rígido externo. Para poder explicar este esquema vamos a suponer ahora que la carga está subiendo, es decir, hay una mayor exigencia de corriente al sistema, lo que produce que el eje turbina generador reduzca su velocidad y con ello estas masas giratorias que tenemos en el regulador centrífugo bajen hacia abajo el manguito que tenemos en este sector. Es decir, al disminuir el número de revoluciones, la fuerza centrífuga es menor y las masas giratorias se aproximan hacia el centro. Aquí se ha suprimido ya el cárter y la bomba y se supone siempre que por este punto, ¿no?, hay aceite a presión que está ingresando en esta parte del émbolo principal. Entonces, si la carga sube, obsérvese el movimiento que se produce con todo el mecanismo. Las masas giratorias se han aproximado al centro, han producido un descenso del manguito y con ello toda la varilla ABC se ha movido hacia abajo. El émbolo principal, que lo tenemos acá,
se ha desplazado hacia la parte inferior. Entonces, el aceite que ingresaba a presión por este sector puede ahora salir por esta parte del émbolo, ingresar en la parte derecha y, como podemos ver, ¿no?, el aceite que se ha introducido en este sector ha empujado este émbolo principal hacia la izquierda, es decir, en el sentido de la apertura. Ha desplazado el émbolo hacia la izquierda. Al desplazarse el émbolo hacia la izquierda, el aceite que estaba en este sector sale por esta tubería, ingresa en esta parte de la cámara y por este lugar retorna al cárter. Asimismo, cuando ingresaba aceite a la parte central del émbolo, el aceite que estaba en la parte inferior se libera y sale a través de este otro orificio, retornando otra vez al cárter y produciendo el circuito cerrado. El retorno se produce a través de esta cuña A1, A2 y de la varilla CD. Aquí tenemos la varilla CD que está articulada a una cuña que puede desplazarse a lo largo de este recocido. Nótese que al haberse desplazado hacia la izquierda en el sentido de la apertura, la varilla que inicialmente se encontraba en este punto, ahora está en este punto que está más alto. Es decir, mientras este regulador impulsaba todo el mecanismo hacia abajo, con el movimiento de esta cuña, esta varilla tiende a desplazar el mecanismo hacia arriba, produciendo, apenas empieza a funcionar el émbolo principal, que el punto B, que es bajado por este mecanismo, sea suspendido por este otro que tenemos en la parte izquierda del gráfico. Eso ocasiona que las variaciones de velocidad, fíjense ahora, tenemos un delta P, ¿no?, que corresponde a un delta V, pero que alcanza un nivel de amortiguamiento más rápido, es decir, se logra en este caso un amortiguamiento que para el anterior caso no existía, ¿no? Entonces, estas curvas nos muestran que se van atenuando las variaciones de potencia y las variaciones de velocidad para lograr otra vez el equilibrio final. Observemos ahora el funcionamiento de este otro regulador al que llamamos regulador con retorno rígido interno. Interno porque el mecanismo de contrarregulación se encuentra entre el regulador y el elemento que representa el émbolo principal. En este caso, hemos de suponer que la carga baja. Ya el estudiante debería estar familiarizado con qué sucede con la velocidad cuando la carga baja. Obviamente, el par motor está disminuyendo, por tanto la velocidad aumenta. Al aumentar la velocidad, las masas giratorias se alejarán del centro, desplazando el collar del manguito y de la varilla ABC hacia arriba. Veamos lo que sucede cuando esto acontece. Veamos una vez más la posición inicial y cuando ya el mecanismo ha actuado. Entonces, al desplazarse la varilla ABC hacia arriba, el émbolo principal ha sido desplazado hacia arriba y el aceite que estaba
a presión en este sector, ahora puede salir por este orificio y ingresar a la parte izquierda del émbolo principal. Este émbolo principal, que se encuentra sumergido en aceite también, es empujado hacia la parte izquierda en el sentido del ciese. Recordemos, el aceite que estaba en este sector sale por este sector y ingresa en la parte inferior del émbolo y se desplaza otra vez hacia el cárter. Al producirse el movimiento del émbolo hacia arriba, el aceite que estaba en la parte superior se desplaza por este orificio hacia el cárter. En el recocido en el sentido del ciese que mencionábamos, la cuña A1, A2 se desplaza también a la izquierda. Fíjense qué acontece con la contrarregulación. Mientras la varilla ABC desplaza el punto B hacia arriba, ¿no?, el resorte que tenemos en este sector ejerce una función antagónica, es decir, un resorte cuando lo queremos comprimir tiende a extenderse y cuando lo queremos extender tiende a comprimirse, oponiéndose siempre a la acción que se quiera hacer contra el resorte. Asimismo, la cuña que tenemos en la parte inferior se ha desplazado hacia la derecha y al desplazarse hacia la derecha estira esta varilla AD hacia abajo, pues este punto puede desplazarse a lo largo de toda la cuña por la parte superior de la misma. Entonces, mientras el émbolo principal está desplazando hacia arriba, este mecanismo de retorno tiende a desplazar hacia abajo, produciendo nuevamente, al igual que en el caso anterior, que esta variación de potencia delta P se vaya amortiguando rápidamente y logre la posición de equilibrio, lo mismo que la velocidad. La velocidad V inicialmente aumenta, disminuye un poco, luego aumenta mucho menos y se va amortiguando para lograr su estado de equilibrio. En este esquema tenemos un regulador con estabilización acelerotachymétrica. Se refiere a la presencia de un tacómetro que tiene por objetivo el mismo que tiene este regulador. Es decir, recoge el número de revoluciones al cual está funcionando el conjunto turbina generador. En este caso, el fenómeno es muy parecido a los anteriores. Cuando el regulador principal tiende a subir la varilla, el tacómetro hace que la varilla baje, produciendo la contrarregulación. Y como podemos ver en el gráfico, las curvas de potencia y de velocidad se van amortiguando mucho más rápidamente. De la misma forma, ¿no?, en el esquema de la izquierda tenemos una estabilización por intervención elástica, ¿no?, en el esquema de la derecha, perdón. En este caso, ¿no es cierto?, lo que se tiene acá es la acción de un freno catarata, de un resorte y de la cuña. En este caso, lo único que habría que explicar es la función y el funcionamiento del freno catarata. Esto es un recipiente sumergido en aceite que puede trasvasar aceite de la parte superior a la parte inferior o viceversa en función de la apertura que tenga esta pequeña válvula que hay aquí. Entonces nos referimos a este sector y a esta válvula. Entonces, dependiendo de cuán abierta se encuentre esta válvula, al moverse este émbolo dentro de este cilindro, empujará el aceite ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y dependiendo de la apertura que tenga esta válvula, ¿no?, producirá un efecto retardador en lo que significa la regulación.
Es decir, todo este conjunto de esta varilla que tenemos acá, ¿no?, tendrá un movimiento regulado por la velocidad de transferencia de fluido de aceite desde la parte inferior a la superior del émbolo o viceversa. En un esquema más real de lo que tenemos para el regulador de una turbina Francis, podemos ver que este es un sistema mucho más complejo, ¿no? Entonces, acá podemos representar todo lo que significaba el émbolo principal, que actúa por acción de este contrapeso G y un resorte 10 para poder producir apertura o cierre de las válvulas de entrada o salida que se encuentran en este sector y que son reguladas por estos elementos que significan simplemente una manivelita que permite saber cuánto de aceite yo quiero que salga o a qué velocidad quiero que salga ese aceite. Está obviamente el cárter principal, ¿no es cierto?, que está en la parte inferior y que recoge movimientos de la turbina a través de poleas 3 y 15, algunas que sirven para actuar los mecanismos de ingreso del aceite del cárter a través de tuberías como esta, por ejemplo, que introduce el aceite en el regulador, en el émbolo, que está asignado con el número 4, o en otras que están permitiendo que otro aceite sea bombeado, digamos, a la parte, al émbolo 5, empujando, ¿no es cierto?, el pistón 7 en el sentido abierto cerrado para actuar sobre esta especie de biela que actúa sobre el mecanismo del regulador de la turbina Francis, ¿no? Tiene un par que están a izquierda y a derecha y accionan los émbolos 7 en este caso, ¿no?, los émbolos 7 de las dos secciones. El freno catarata está representado en este sector, ¿no? Regula su movimiento mediante una aguja roscada que tenemos en la parte superior asignada con el número 22. Y la varilla ABC del manguito está asignada aquí, ¿no? En este caso, este es un regulador de resortes del tipo Hartung-Kühn, ¿no? Tenemos otro esquema del regulador de una turbina Francis donde podemos ver el accionar ya de todo el mecanismo sobre este par de elementos que tenemos en este sector y que están accionando. Vemos aquí por la parte superior un mecanismo que a través de un anillo, ¿no?, que está en toda la periferia del regulador, permite mover la posición de cada uno de estos álabes para ponerlos en posición abierta o en posición cerrada. En el esquema se aprecia también acá el émbolo principal, el mecanismo de bombeo que permite el funcionamiento del regulador y las otras partes del mismo. Bien, dejamos ahora al estudiante explicar qué sucede si la carga baja. ¿Qué sucede con estas masas giratorias que tenemos en este sector? Veamos qué acontece. La velocidad ha aumentado, las masas giratorias se han alejado del centro y han accionado los diferentes elementos del regulador. Veamos una vez más. Estamos en esa posición inicial. La carga baja, la velocidad aumenta y accionan los elementos de la siguiente forma. Podemos ver entonces en este gráfico que al accionarse estas masas giratorias elevando la varilla correspondiente del émbolo principal que tenemos acá, se ha producido un movimiento hacia la derecha de todo este mecanismo que teníamos acá. Y ha producido dos cosas. Primero,
accionado el deflector que está aquí, que ha desviado el chorro de agua. Y segundo, se ha de producir por el movimiento de todo el mecanismo que tenemos en esta parte, un movimiento de la aguja de la tobera en el sentido del cierre. Esta aguja ha de ser empujada a la izquierda. Entonces son dos elementos sobre los que actúa el regulador de una turbina Pelton. Primero sobre el deflector que desvía el chorro de agua y sobre la aguja de la tobera que produce en este caso el cierre correspondiente. Una vez que ha accionado este deflector y se empieza a mover la aguja de la tobera, el deflector es retirado, el deflector se retira y la aguja ocupa una nueva posición que corresponde al siguiente estado. En este gráfico podemos ver un chorro de agua mucho más delgado que el que teníamos al principio de todo este trabajo. La ventaja de tener un video, recuerden, es que podemos ver estas imágenes cuantas veces queramos. En el caso de una turbina Kaplan podemos también ver un esquema en el cual se aprecia, ¿no?, que el mecanismo de regulación ha de actuar primero sobre los álabes del distribuidor que están ubicados, recordemos, como una persiana circular alrededor de toda la turbina, y también ha de modificar el paso del álabe que tenemos en esta parte y en una otra vista en esta otra. Entonces recuérdese que el paso del álabe es la distancia que existe entre el borde de ataque, que es la parte superior del álabe, versus el borde de fuga, que es la parte inferior. Esa distancia es modificada para permitir un mayor o menor paso del agua y con ello modificar la potencia de la turbina. Entonces, en esta representación esquemática se actúan sobre esas dos partes del regulador. Bien, hemos de explicar también el funcionamiento de un regulador eléctrico. En estos reguladores ve aquí en la parte inferior la turbina, el generador y la excitatriz. Entonces están enviando señales al aparelaje 4. Tenemos también como parte principal de este esquema un mecanismo hidráulico que permite amplificar la señal eléctrica que es recogida en este sector y una segunda etapa de amplificación mecánica, ¿no?, a través también de un elemento hidráulico que permite la apertura del sistema de ingreso de agua a la turbina. Bien, entonces en este esquema tenemos el armario para el aparelaje que recoge las señales, el elemento 5A, que es un amplificador o una bobina móvil, 5B es un amplificador hidráulico, y en lugar del retorno mecánico que teníamos en los anteriores amplificadores, ahora tenemos un variómetro 15 que retorna la señal al mismo aparelaje 4 y un otro variómetro, el variómetro 14, que también retorna la señal, en este caso, a la bobina 5A. El funcionamiento es prácticamente el mismo, ¿no? Al detectarse una variación de la potencia, esta es recogida eléctricamente y eléctricamente detectada en este elemento, complementada en estos otros dos y contrarregulada por los variómetros que tenemos acá. La tensión de salida del variómetro es comparada con esta tensión de salida del generador para poder entregar la señal apropiada al sistema principal. En este esquema también aparece un variómetro para el circuito proporcional y un condensador diferenciador signado con el número 16. El esquema
que tenemos al lado derecho es muy parecido al anterior, solamente que contiene una sola etapa de amplificación hidráulica para el movimiento del sistema de cierre de ingreso de agua a la turbina. Finalmente mostramos algunas fotografías de los reguladores que tenemos en las diferentes plantas del país. Acá tenemos el regulador de la planta de Punutuma. Está el regulador de la planta de Choquetanga. Un regulador de alguna de las plantas del país. Aquí tenemos dos modelos de reguladores de la planta antigua de La Choglia. En primer plano se observa una turbina Francis y las que tenemos hacia atrás son turbinas del tipo Pelton. Este es un regulador que lo pudimos ver desarmado en alguno de los viajes de estudio que se realizaron y donde podemos ver las masas giratorias dentro del regulador. Y estos son los reguladores de las turbinas Pelton que tenemos en la planta antigua de La Choglia.